Los propios migrantes calculan que por Tapachula, estado mexicano de Chiapas, en los primeros 3 meses del año han pasado más de 7,000 cubanos. Enis Hernández, un cubano que militó en Cuba en el opositor Frente Antitotalitario, que lidera Guillermo Fariñas. Realizó una huelga de hambre de más de 7 días en la explanada exterior de la estación migratoria Siglo XXI, en demanda del oficio de salida requerido por las autoridades para transitar por el territorio de México. Dolencias que aparecieron como consecuencia del ayuno lo obligaron a desistir. Las autoridades, según dijo a Radio Televisión Martí, ni se aparecieron por ahí. Cabe mencionar que en Semana Santa, autoridades del Instituto Nacional de Migración, INM, y policías federales frustraron el viacrucis cubano que se organizó en Tapachula con la intención de viajar al norte de México. Los más de 300 isleños viajaban en 5 ómnibus que alquilaron para el viaje. Sin embargo, al llegar al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo Huistla, los agentes cerraron el paso. Según medios mexicanos, un elemento del INM, identificado como Octavio Vázquez, les ofreció legalizar su estancia, para lo que tendrían que ser trasladados a la estación migratoria Siglo XXI, pero los extranjeros no aceptaron. Según reportó Diario del Sur, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, expresó que mientras el gobierno federal promueve la migración, los agentes del INM y la Policía Federal buscan detenerlos. Agregó que migrantes cubanos que contaban con amparos y números de trámites únicos, NUT, fueron deportados. Por lo que afirmó que nunca en la historia de México había tanta represión a la migración, obedeciendo a Donald Trump. En el abanico informativo sobre migración de los días más recientes también se reportan varios operativos. De rescate de la Guardia Costera de EU de cubanos que siguen intentando llegar por la vía marítima. Así van pasando cuenta los cubanos al primer año de Díaz-Canel. Se la juegan en la selva, en el mar, y luego en la frontera donde se encaran a la rigurosidad de los jueces de migración que cada vez piden más pruebas para dictar asilo político. Así y todo, son pocos los que dicen que prefieren regresar a un país gobernado de manera ineficiente, aunque por primera vez, por un civil. México deporta a otros 148 migrantes cubanos. Un grupo de 148 ciudadanos cubanos fueron retornados este lunes a la isla por vía aérea, informaron las autoridades mexicanas.
El Instituto Nacional de Migración dijo en su cuenta oficial de Twitter que los migrantes fueron retornados a su país. De origen conforme los procedimientos legales vigentes y en acuerdo con autoridades del gobierno de Cuba. Los cubanos permanecían en México de forma irregular, añadió el mensaje publicado en la red social. El pasado 5 de abril, un grupo de 57 migrantes de nacionalidad cubana fue retornado a la isla desde México por igual motivo. El gobierno mexicano había deportado anteriormente, el 27 de marzo, a 66 cubanos. El INM señaló entonces que los migrantes salieron de la isla de manera legal, pero se convirtieron en inmigrantes indocumentados al unirse a la caravana de migrantes centroamericanos que cruzan el territorio mexicano hacia Estados Unidos. En una nueva ola migratoria, cientos de cubanos viajan desde la isla por varios países de Latinoamérica rumbo a la frontera norte de México para llegar a Estados Unidos. En Ciudad Juárez, los cubanos representan entre el 75 y el 80% de los aproximadamente 3.600 migrantes en la zona, según un reciente reporte de Reuters. En los primeros 5 meses de este año fiscal, un total de 6.289 isleños acudieron a los puertos de entrada en la frontera entre Estados Unidos y México sin documentos. Migrantes cubanos pagaron por un salvoconducto que no les valió de nada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, de México pidió a las autoridades federales y del estado de Chiapas medidas cautelares que garanticen la seguridad de los migrantes y denunció que los cubanos han pagado por un falso amparo que no les evita la deportación. El organismo detectó situaciones contrarias al respeto de las personas extranjeras como hacinamiento, retrasos en la tramitación de los registros de ingreso al país y falta de servicios básicos en la estación migratoria Siglo XXI, EMSUCSI. Y en el albergue instalado en el municipio de Mazatepec, Chiapas, asegura Proceso. La comisión declaró que la mayoría de los cubanos ha tramitado amparos a través de abogados y gestores. Para evitar la deportación. Sin embargo, se trata de un documento que no tiene efectos que permitan transitar por territorio mexicano. Cuando intentaron avanzar hacia Estados Unidos protegidos por este amparo, fueron detenidos por agentes migratorios y conducidos a diversos recintos migratorios, entre ellos a la propia Siglo XXI, apunta la comisión. Precisamente este lunes México deportó a 148 cubanos que estaban de manera irregular en su territorio, según reportó el Instituto Nacional de Migración.
tenían una condición de estancia irregular y retornaron ayer a su país vía aérea, conforme los procedimientos legales vigentes y en acuerdo con autoridades del gobierno de Cuba, publicó este martes el INM en su cuenta oficial en Twitter. El mexicano Alejandro Solalinde, sacerdote y defensor de los derechos de los migrantes, en declaraciones a la publicación mexicana 20 Minutos criticó la deportación de cubanos. Y aseguró que habló con la secretaria de Gobernación sobre los que han sido devueltos a la isla y que ésta le dio a entender que todavía hay 400 más que van a deportar. El cura se refirió al grupo de 72 que el pasado 16 de marzo fue trasladado desde siglo XXI, custodiado por patrullas de la Policía Federal. Hacia Cayucan, Veracruz. Los cubanos fueron llevados a un centro de detención y luego conducidos al hangar de la Policía Federal en el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo fui a verlos, fui a platicar con ellos y se quejaron de los engaños. Pero eso no fue lo peor fue que, estando yo ahí hablé a Gobernación. Y les dije que ellos solamente querían un oficio de salida, que los ayudaran, toda vez que la mayoría de ellos van a reunificación familiar. ¿Y saben qué hicieron? Los volvieron a engañar, les dijeron sí, les vamos a dar su salvoconducto, como ustedes quieran, pero los vamos a llevar a la Ciudad de México, a la estación migratoria de Iztapalapa, relató Solalinde. Los subieron a aviones de la Policía Federal y los llevaron sin más a Cuba, denunció el sacerdote. La CNDH aseguró que muchos cubanos solicitaron a México el reconocimiento de condición de refugiado. Investigan si hubo tráfico humano en caso de 22 cubanos rescatados por crucero. Los 22 cubanos rescatados este domingo a unas 120 millas de la península de Yucatán, México. Han sido entregados a la patrulla de fronteras en el puerto de Mobile, Alabama, que investiga si el grupo de migrantes fue víctima de tráfico humano, informó el Servicio de Guardacostas, USGC. Todos recibieron atención médica, alimentos y ropa y se encuentran bajo la jurisdicción de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, en Mobile, Alabama. Dijo a Radio Televisión Martí el suboficial, Brandon Giles, portavoz del 8º Distrito de USCG, con sede en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Los náufragos viajaban en un bote de pesca que se hallaba a la deriva. Y fueron rescatados en una operación combinada de la Guardia Costera y el Carnival Fantasy, un barco de placer de la compañía de cruceros Carnival. En estos momentos hay una investigación en curso para determinar si se incurrió en el delito de tráfico humano. Dijo el responsable,
que precisó, en el grupo hay un menor de 14 años y una mujer. El resto son hombres.